Muy buenas tardes y bienvenidos. Soy Luis Pompilio Sánchez y en nombre de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, les doy la bienvenida a esta clase magistral que ofrecerá el profesor Juan Cristóbal Carmona sobre conceptos y categorías tributarias en el siglo XXI. Esta conferencia se ofrece en el marco del proceso de prescripciones para nuestros programas de posgrado y, concretamente, es presentada por nuestra especialización en Derecho Financiero, de la cual el profesor Carmona es docente ancla. El proceso de prescripciones en nuestros programas de posgrado está activo y cierra el próximo lunes 3 de julio. Así que los invitamos a conocer nuestra oferta académica y los requisitos y proceso de postulación visitando nuestra página web www.posgrado.ucap.edu.be. Durante el desarrollo de la conferencia compartiremos con ustedes este vínculo e información relevante a través del chat. Esta actividad tendrá una duración aproximada de 1 hora. En un primer espacio, el profesor Carmona desarrollará el tema y luego responderá sus preguntas e inquietudes que les invitamos a formular a través de la sección Preguntas y Respuestas de la aplicación. Usar esta sección y no el chat para formular las preguntas nos permitirá responder de manera ordenada y eficiente. Sobre el profesor Juan Cristóbal Carmona, podemos decir en un apretado resumen que es abogado summa cum laude por la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en leyes por la Universidad de Georgetown, especialista en Derecho Financiero cum laude por la Universidad Católica Andrés Bello y doctor en Ciencias, mención Derecho por la Universidad Central de Venezuela. El profesor Carmona es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, es profesor de posgrado en Derecho Tributario de la Universidad Central de Venezuela y de nuestra Universidad Católica Andrés Bello, es profesor invitado del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA en materia tributaria y de hidrocarburos. Ha sido presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Financiero y de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Es miembro fundador del Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología y autor de varias obras jurídicas. Profesor Carmona, bienvenido y gracias por esta actividad. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luis Pompilio, por tu presentación. Y quiero comenzar por agradecer a la Universidad Católica Andrés Bello, específicamente a su dirección de posgrados, en la persona de su directora Ninosca Rodríguez y del profesor Luis Pompilio Sánchez, quien tiene a su cargo la dirección de programas, y que aprovecho la oportunidad para señalar, me parece que es uno de los grandes activos con los que cuenta precisamente la especialización en Derecho Financiero, por ser una persona muy proactiva y siempre dispuesta a apoyar tanto al alumnado como al profesorado. Para mí es doblemente placentero tener la oportunidad de dirigirme en el marco de este próximo inicio de semestre y de inscripciones en la especialización, porque, como señaló Luis Pompilio, provengo de la primera cohorte que tuvo en el año 1994 esta especialización, y he estado dando o impartiendo clases por más de ya cerca de 30 años, 28 años aproximadamente, en la materia de presupuesto y gasto público, y próximamente en el semestre que inicia en septiembre estaremos precisamente desarrollando ya más exhaustivamente lo que hoy va a ser el objeto de nuestra intervención, y que simplemente, pues por razones de tiempo, se convertirá en un abreboca de lo que podrá posteriormente ser expuesto exhaustivamente a lo largo del próximo semestre. Vamos entonces a dar inicio a esta
intervención a la que hemos denominado conceptos y categorías tributarias en el siglo XXI, específicamente circunscrita al caso venezolano. Vamos a efectuar una serie de consideraciones previas a referirnos brevemente a lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo que es la figura del neoconstitucionalismo como definitorio del marco en el cual se consagra, instrumenta y experimenta todo lo que es la tributación venezolana, destacando especialmente dentro de ese marco constitucional lo que es la llamada cláusula de corresponsabilidad social y cómo es en ella que encuentra fundamento, legitimación y cabida la tributación para posteriormente entonces sí centrarnos en lo que es nuestra propuesta de concepto de tributo y de especies tributarias para también más adelante diferenciarlas de unas obligaciones que a veces tendemos a confundir con institutos tributarios, pero que en realidad son expresiones de responsabilidad social, y finalmente arribar a algunas conclusiones y recomendaciones. Para estas consideraciones previas quiero aprovechar la oportunidad de destacar que precisamente a partir de la próxima semana ya estará a la venta acá en Venezuela, a través de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, la más reciente publicación que he escrito, que es la que hemos denominado Distopía Parafiscal en la Venezuela del siglo XXI y que resultó del proceso de investigación que implicó pues, la presentación y aprobación de mi tesis doctoral en la Universidad Central de Venezuela bajo la tutoría del doctor Humberto Romero Musi. Esta obra también puede ser adquirida en el exterior bajo la edición de Editorial Jurídica Venezolana y la alianza que esta editorial tiene con las llamadas librerías globales, pero que solo permite su adquisición en forma impresa en el exterior. De ahí pues que acá en Venezuela hemos hecho una alianza con la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, de manera que las personas que estén interesadas en adquirir esta obra, pues por esa vía puedan hacerlo. Vamos a referirnos precisamente dentro de lo que es esta publicación parcialmente a uno de sus capítulos y que es el que tiene que ver precisamente con el concepto de tributo y sus especies. Pero para poder justificar y fundamentar lo que es nuestra propuesta de concepto de tributo, denunciar las debilidades, contradicciones y necesidades de reforma que tienen las especies tributarias, debemos primero contextualizar esas propuestas y eso nos conduce a tiempos pero que muy remotos, prácticamente a los orígenes del ser humano y de la civilización. Es por todos conocido, pues, porque antropológicamente eso ha sido así demostrado, que provenimos de los simios y que fue un largo proceso de evolución el que nos lleva hasta el Homo sapiens. Y es un proceso que lleva tantos años como 4 millones de años cuando aparece el Australopithecus, luego 2 millones de años cuando aparece el Homo erectus y alrededor de 315.000 años cuando ya el ser humano se conforma y se estructura tanto física como cognitivamente como el Homo sapiens. Esa evolución del ser humano a como hoy día lo entendemos ha sido una evolución aluvional y es una evolución que tiene una serie de hitos trascendentales que la potencian en determinados momentos a lo largo de ese proceso y tal vez una de las más significativas fue la revolución cognitiva que experimenta el ser humano con la aparición y el desarrollo por su parte del lenguaje, lo que ocurre alrededor de 70.000 años atrás. Otro elemento fundamental en esa evolución
es el paso de ser un ser vivo nómada a ser sedentario, lo que ocurrió alrededor de 10.000 años atrás. Ese proceso de aparición del lenguaje y con él posteriormente la escritura, el paso de ser un ser nómada al sedentarismo, tiene una serie de implicaciones que son las que nos van a ir llevando a las nuevas concepciones de las creaciones del hombre en su vida en sociedad, que pasan por la aparición del Estado y dentro de esa aparición del Estado, de la tributación, como hoy día la conocemos, como una de las herramientas fundamentales a través de las cuales esa máxima creación del ser humano, que es el Estado, puede financiarse y funcionar. Pero culturalmente, desde sus épocas más remotas, el ser humano siempre fue un ser que operó en base a mitos y leyendas. De ahí pues que esas épocas primitivas, en donde era nómada, la cosmogonía era lo que imperaba. Y fíjense cómo en esa época existía esa veneración a dioses y a fenómenos sobrenaturales, y existía la figura de los sacrificios, en donde ese ser humano rendía ese tributo a esa figura superior, que en aquel momento eran las deidades. De allí fue evolucionando con el sedentarismo, con el lenguaje, con la escritura, con la imprenta, y esa cosmogonía pasa a formalizarse y estructurarse mucho más, y empiezan a manifestarse la religión, y esos sacrificios ya no se llevaban a cabo de la manera primitiva que en el pasado, y empiezan a haber otras manifestaciones de rendir tributo o homenaje a ese Dios. Y una de esas muestras muy vinculada con los orígenes de la tributación es el diezmo, y esos mitos y leyendas se formalizan ya en un discurso más estructurado, que incluso entonces gracias a la imprenta se divulga y se convierte en la obra escrita y publicada, que se ha impreso y divulgado mayoritariamente a lo largo del mundo, que es la Biblia. Y luego llevándolo ya a un contexto más vinculado al actual y de nuestro ámbito de especialidad y de estudio, esa cosmogonía que pasó a religión luego se formaliza, evoluciona en el derecho. Esos sacrificios, esos diezmos se traducen en figuras como los tributos, y esos mitos y leyendas, esa Biblia, luego se convierte también, por ponerlo de alguna manera, en cartas magnas. Esa evolución que experimenta el ser humano también se ve reflejada en lo que es esa creación máxima que tiene el ser humano, que es el Estado. Y ese Estado también ha pasado por distintas fases. Más recientemente, y no tan recientemente, pero para no irnos tan lejos, tenemos esa aparición trascendental del Estado liberal, donde con la Revolución Francesa, que culmina en 1799, se concibe un Estado liberal que es de derecho legal. Otro momento trascendental en esa evolución ocurre en Alemania en 1919 con la Constitución de Weimar, en donde se consagra el Estado social de derecho. Luego, desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente después de todo lo que implicó la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, surge la Constitución de Bonn en 1949, que consagra el Estado de Derecho constitucional, y más recientemente, que es lo que nos toca como impacto en lo que vivimos hoy día, aparecen figuras como el neoconstitucionalismo, y específicamente en su derivación latinoamericana. Todo este proceso, sin embargo, es un proceso aluvional, de religión al derecho, del lenguaje al imaginario colectivo, de allá los mitos nacionalistas modernos, y todo esto, sin embargo, hace que se pueda afirmar que el ser humano, aún en el siglo XXI,
Es un ser humano caracterizado por creer en mitos y seguir siendo susceptible de manipulaciones. Hechas estas consideraciones, entonces vemos cómo ese ser humano actual, organizado en el Estado, regido por una constitución, consagra en ella unas formas y modelos de Estado que luego, a través de las ideologías que imperan indudablemente tanto en los creadores de las constituciones como en quienes tienen a su cargo su implementación y el gobierno, formas diversas de gobierno que se traducen en una gestión, pero en todas y cada una de ellas está la tributación presente, tanto históricamente como en la actualidad, en sus diversas modalidades, manifestaciones y concepciones, porque al fin de cuentas ha sido una herramienta constante para el funcionamiento y financiamiento de la gestión gubernamental. El neoconstitucionalismo es importante que simplemente lo revisemos muy puntualmente, porque recientemente, a pesar de que, como les señalé hace unos minutos atrás, su origen podría considerarse presente de de 1949 y que luego el nacionalismo latinoamericano a partir de los 70, es algo que hemos venido oyendo en Venezuela en los últimos años con de la Constitución de 1999. En ese tipo de constitución que se enmarca dentro de ese modelo neoconstitucionalista, destaca una potenciación del iusnaturalismo que vuelve a resurgir precisamente tras la experiencia nefasta de la Segunda Guerra Mundial y de lo que representó el nazismo en esa etapa, y se implementa un Estado de Derecho constitucional. Se caracteriza porque la Constitución es reconocida como una fuente directa de derecho. Es una norma jurídica eficaz que en gran parte de su contenido se basta por sí misma sin necesidad de que haya un desarrollo legal. Hay una exacerbación en todo lo que es la positivización de fines, valores, principios y derechos fundamentales que precisamente permiten generar un discurso por parte de los gobernantes de turno que a veces es difícil de acotar, de limitar, de controlar, de rebatir. Hay una primacía de lo dogmático frente a lo orgánico y hay una hipermoralización e ideologización del derecho. Hay una sobreconstitucionalización porque prácticamente todas las materias en detalle exhaustivo es desarrollado en el texto constitucional, pero también hay una sobreinterpretación constitucional que fundamentalmente implementa y desarrolla el poder judicial, en donde prácticamente en la Constitución es posible encontrar todas las soluciones y todas las respuestas a las problemáticas que se estén presentando en la práctica. Precisamente por el tipo de estructura que tienen estas constituciones, la ponderación se exacerba y se hace presente constantemente, dada la superposición, confrontación que por lo general se registra entre esos valores, principios, derechos fundamentales. Y en su versión latinoamericana, ese neoconstitucionalismo que ha venido degenerando en lo que se llaman manifestaciones de autoritarismo encubierto, se han traducido en un debilitamiento de la democracia, en donde ese poder legislativo se ve desplazado en numerosas oportunidades por el poder judicial, en donde se pretende justificar facultades al poder judicial que son propias del poder legislativo,
y se ha hablado de la configuración de una aristocracia de los jueces que se terminan convirtiendo en los conductores reales del proceso, pero politizados, porque en el fondo es el poder ejecutivo quien, bajo sistemas presidencialistas extremos, tienen las riendas de la conducción del Estado. En ese contexto, ustedes se imaginarán que un texto constitucional de características neoconstitucional tiende a crear un escenario utópico, un escenario nominal. Y si bien ello, al ser leído, puede uno comulgar con ese tipo de valores, principios, derechos fundamentales, también el tiempo y la historia ha demostrado que esas expresiones de neoconstitucionalismo pueden llegar a ser parte de una estrategia política preconcebida, porque precisamente da esa libertad aparente de acción, esa dificultad de control, de rebatir los argumentos, porque siempre todo gira en función del bien común, de la justicia, de los derechos humanos, y ahí entonces todo pretende justificarse bajo ese hilo discursivo. Es aquí entonces donde no solo hay que tener en cuenta lo que es el texto constitucional formal, sino también cuál es la ideología que ese texto constitucional lleva impreso y cuál es la ideología de sus operadores y cuál es el talante de los operadores, porque precisamente el neoconstitucionalismo en manos inescrupulosas, es decir, bajo gobiernos inescrupulosos, termina convirtiéndose en un terreno fértil para una estrategia política en la que la tributación se consolida y potencia como una poderosa arma o herramienta para el financiamiento de ese proyecto político. Entonces, de esos mitos, de esos escenarios utópicos e idealistas que a veces están presentes, incluso en demasía, en algunos textos constitucionales, en manos de operadores inescrupulosos, terminan conduciendo a escenarios de autoritarismos encubiertos, a veces ni siquiera tan encubiertos, sino evidentes, que lo que conducen es al totalitarismo, a estados fallidos y al caos. La otra parte que es muy importante tener presente dentro de un análisis de tipo tributario, que nos permita definir qué se debe entender hoy día por tributo y qué se debe entender por cuáles son las especies tributarias y hasta qué punto se cumplen o no con los preceptos constitucionales en cada una de ellas, nos obliga, más allá de ver al texto constitucional dentro de ese marco del neoconstitucionalismo, dentro del tipo de Estado que fue consagrado en la Constitución de 1999 y que poco dista, a mi modo de ver, en sus líneas generales, de lo que existía en la Constitución del 61. Es cuestión de grados, de intensidad, pero fundamentalmente ha sido una diferenciación que ha venido marcada por la ideología y por el talante de los gobernantes de un momento y del otro. Para no extenderme mucho, simplemente recordar que frecuentemente escuchamos que el Estado venezolano, por disposición constitucional, es un Estado democrático, social de derecho y social de justicia. Y cada vez que analizamos y leemos el contenido de la fundamentación de cada una de las actuaciones gubernamentales, todas arrancan resaltando esa caracterización del Estado venezolano y dando a entender que prácticamente todo se justifica bajo ese discurso. Y resulta que cuando vemos qué significa que un Estado sea democrático, y esto por supuesto vinculándolo con el tema que nos ocupa, que es el de la tributación, bueno, un Estado democrático se sustenta fundamentalmente en el principio de reserva de ley. ¿Por qué? Porque hay una serie de materias que por disposición constitucional únicamente pueden ser reguladas a través de una ley. Y la ley, ¿cuál es su origen natural y ordinario? El del Parlamento, el del Congreso, el de la Asamblea Nacional en nuestro caso, en donde está reflejada la representación de la población que se ha concretado gracias
a el voto y el ejercicio de la soberanía. Pero esa legitimidad y esa expresión democrática, producto de la democracia representativa, también tiene que ser acompañada de una legitimidad de desempeño. Es decir, es tanto importante ser electo democráticamente como desempeñarse como parlamentario, como cualquier funcionario electo popularmente por el voto popular de una manera idónea. Y esa participación, esa representación, esa democracia representativa tiene que ir acompañada también de la democracia participativa, y esa participación se da en lo político mediante la posibilidad de elegir, pero también la posibilidad de ser elegido, y a través de lo que es la consulta pública en lo que respecta a la formulación de proyectos de ley, discusión de los proyectos de ley, y luego una rendición de cuentas que debe cumplir el poder público. Todas estas cosas tienen total vinculación con la materia tributaria. ¿Por qué? Porque el tributo solo puede ser creado por ley, por consiguiente solo puede ser creado por la Asamblea Nacional. En esa Asamblea Nacional necesariamente tiene que haber diputados electos de una manera democrática para que tengan legitimidad de origen, pero además tienen que comportarse ajustados a la ley, y ahí está entonces el principio de legalidad, que es cosa distinta al principio de reserva de ley. Esos diputados tienen que respetar el contenido de la Constitución, pero también de las leyes que estén vigentes, y luego tienen que garantizar la consulta pública en el sentido de que los proyectos de ley de contenido tributario, como de cualquier otro contenido, sean consultados, pero además tiene que haber una rendición de cuentas en la gestión administrativa del producido tributario. Es un Estado también social de derecho, porque precisamente bajo ese modelo neoconstitucional del que hemos hablado, porque esto viene, por supuesto, de mucho más atrás, solo que aquí se potencia, tenemos un texto constitucional cargado de derechos y de deberes. Esos derechos y deberes entonces implican una serie de compromisos, de obligaciones, tanto para el Estado como para los particulares. Pero en el caso específico del Estado se convierte en un Estado intervencionista, en un Estado prestacional. Y en la medida en que se intensifica esa caracterización, pues mayor cantidad de recursos demanda el Estado para poder funcionar. Y es por eso que la tributación entonces cumple ese fin de cobertura o financiamiento de esa gestión estatal, pero también puede cumplir una función dirigista, dirigida a la consecución, o orientada a la consecución de los objetivos del Estado. Pero siempre, y es por eso que no solo es social en el sentido de ser prestacional, sino que también es de derecho, y todas esas actuaciones tienen que estar ajustadas al ordenamiento jurídico. Pero también es un Estado social de justicia, y esa justicia, que es el fin último de todo Estado, es una justicia transversal, porque no se limita simplemente a lo que es la administración de justicia por parte del Poder Judicial. Esta es una obligación o un fin que tiene que perseguir cualquier rama del poder público, pero también es un objetivo que debe procurar la relación entre particulares. Es una justicia que debe ser no solo formal, es decir, que la ley, al ser concebida y elaborada, respete los valores, principios y sea justa, sino que también debe ser una justicia material y debe ser una justicia distributiva, en donde se tomen en cuenta cuáles son los medios de los que se disponen y cuáles son las necesidades que están por ser satisfechas. Todos estos elementos tienen que estar presentes al momento de dictar leyes que creen tributos, pero también tienen que estar presentes en el momento en que la administración tributaria aplica esas leyes y cuando un juez dicta sentencia, el momento de referirse a un tema de tipo tributario. Cuando hablamos de la materia tributaria, específicamente dentro de lo que es nuestra Constitución, y esta es una disposición que, como les mencionaba, ya existía en la Constitución de 1961, pero es en estos últimos 20 años que hemos oído hablar en mayor medida de la responsabilidad social. La tributación
en ese texto constitucional de 1999, encuentra su consagración expresa en el contexto de lo que se llama la cláusula de corresponsabilidad social. Esa cláusula de corresponsabilidad social está en varios artículos y podríamos decir fundamentalmente del 132 al 136, pero también se encuentra dispersa en otras normas, fundamentalmente en todo lo que es el título tercero relativo a los derechos, tanto sociales, económicos, culturales, y de diversa índole, en donde se enfatiza este mensaje que está en el artículo 135, que no es otro que el de que las obligaciones que le corresponden al Estado, de conformidad con la Constitución y la ley, en el cumplimiento de los fines del bienestar social general, no excluyen las que en virtud de la solidaridad y responsabilidad social y asistencia humanitaria corresponden a los o a las particulares según su capacidad. La ley proveerá lo conducente para imponer el cumplimiento de estas obligaciones en los casos en que fuere necesario. Este artículo 135, si lo desglosamos, nos va a permitir darnos cuenta de varios aspectos. Volviendo a lo que señalábamos al comienzo de la intervención, fíjense que esta cláusula de corresponsabilidad social se sustenta fundamentalmente en la solidaridad, la responsabilidad social y en la asistencia humanitaria. La solidaridad es, en buena medida, una expresión de todos los valores religiosos que ancestralmente ha venido acumulando y inculcando la civilización humana. Y el Estado, entonces, precisamente opera en la búsqueda de ese bien común, partiendo de esa premisa de la solidaridad. Y esa obligación de conseguir el bienestar general, tal como lo señala el artículo 135, no es exclusiva del Estado, sino que en esa misión concurre el Estado junto al sector privado. Y donde viene una gran dificultad dentro de este tipo de textos constitucionales. Bueno, que hay una consagración de derechos fundamentales, de derechos sociales de distinto tipo, que podrían llegarse a considerar que son números apertos, porque prácticamente la manera en que se regulan no los limita, sino que se hace alusión a cualquier otro derecho humano, y ahí está el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho al deporte y una cantidad enorme. Pero por otro lado tenemos también los deberes fundamentales que, a diferencia de los derechos fundamentales, son numerus clausus, es decir, que solamente son aquellos que están expresamente consagrados en ese texto constitucional. Esa correlación de una enumeración abierta de derechos fundamentales y unos derechos fundamentales cerrada nos obliga a tener en cuenta que estos se rigen bajo las siguientes premisas. Lo que se llama que en estos casos no opera la correlatividad, no porque esté consagrado un derecho fundamental, yo siempre voy a estar legitimado jurídicamente a exigir su cumplimiento. Yo lo que sí puedo exigirle al Estado es que tenga una conducta y un desempeño dirigido o proclive a la consecución de ese objetivo. Por eso es que junto con el que no aplica la correlatividad, se admite la progresividad. Un Estado no puede o está en capacidad de muchas oportunidades de satisfacer de inmediato la totalidad de esos derechos fundamentales. Tiene que hacerlo en forma progresiva y de ahí la correlación que debe haber entre necesidades insatisfechas y recursos existentes. Por eso también debe haber una ponderación, porque todos esos derechos fundamentales y esos deberes fundamentales a veces van a colidir. Puedo lograr uno, pero entonces afecto a otro, entonces tengo que ponderar y ver de qué manera opero sin desconocer por completo a uno, pero dándole preeminencia a otro. Luego, existe lo que es la diferencia entre un deber constitucional y una obligación jurídica, porque una cosa es, por ejemplo, que yo tenga el deber de tributar, como lo contempla el artículo 133 de la Constitución,
eso es un deber constitucional que no es exigible jurídicamente hasta tanto él no se instrumenta a través de un acto concreto, que es la sanción y promulgación de una ley que una vez que ya está en vigencia es cuando va a ser capaz de generar obligaciones jurídicas que sí son susceptibles de ser exigidas por el Estado y que implican consecuencias jurídicas como las sanciones. Volviendo al tema, entonces, de esta cláusula de la corresponsabilidad social, habíamos dicho que ella se sustenta fundamentalmente en tres grandes valores, que son el de la responsabilidad social, el de la solidaridad y el de la asistencia humanitaria. Es bastante difícil distinguir a unos de otros y podríamos decir que la solidaridad es en realidad un género que tiene varias especies, una es la responsabilidad social y otra es la asistencia humanitaria, pero ella en sí misma también tiene su espacio propio. Y la solidaridad se puede entender como aquella parte de la condición humana necesaria para la vida en sociedad. Es algo que es inherente a la vida del hombre en sociedad y en donde él tiene que ser solidario sin esperar nada a cambio. La responsabilidad social, por el contrario, radica su esencia en asumir las consecuencias de mis actos u omisiones y a tener que responder por ellas. La asistencia humanitaria se concreta frente a escenarios calamitosos, excepcionales, como por ejemplo pudieran ser catástrofes naturales o pandemias, en donde se exige al ser humano un actuar específico, pero todos, tanto la responsabilidad social como la asistencia humanitaria, terminan siendo expresiones de solidaridad, solo que con estas variantes que les acabo de decir. Solidaridad sin esperar nada a cambio, responsabilidad social, actuar para atender los efectos de mis actuaciones u omisiones que repercuten frente al resto de la sociedad, y asistencia humanitaria, el brindar apoyo frente a situaciones o circunstancias excepcionales. Estos valores de solidaridad, responsabilidad social y asistencia humanitaria operan tanto respecto del Estado como respecto de los particulares, y no solo de esa relación Estado-particulares, sino también entre los particulares entre sí. Hechas todas estas consideraciones, ustedes dirán, ¿por qué hemos venido hablando durante todos estos minutos de temas como lo que es el Estado democrático, social de derecho y de justicia, de lo que es el neoconstitucionalismo y de lo que es la cláusula de la corresponsabilidad social? Porque precisamente, fíjense qué particularidad, que el artículo 133 de la Constitución, que es el que dice que toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de los impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley, está justamente en esa sección. O sea, está un artículo por arriba o dos artículos por arriba del 135 que acabamos de comentar. ¿Por qué? Porque precisamente el deber de tributar, uno de esos deberes constitucionales que obedece a esa corresponsabilidad social y que es clara expresión, a mi modo de ver, de la solidaridad, al menos en el caso específico del impuesto. Y aquí ya vamos a empezar a ver cómo existe dificultad bajo las concepciones tradicionales de darle uniformidad y generalidad a los dogmas y principios propios de la tributación a las 3 o 4 categorías que en materia tributaria se reconocen hoy día. Pero en materia de impuestos, que es el tributo por excelencia, es la evidencia más grande de solidaridad. Por ejemplo, yo pago el impuesto sobre la renta y lo pago sin pretender recibir algo en forma individual, sino que lo hago en función de la solidaridad que le debo a la sociedad de la que formo parte, y en donde lo que yo pagué a lo mejor no repercute individualmente en mí en nada, pero sí va a repercutir en la sociedad en general, producto de esa solidaridad. Pero para que ese deber constitucional que está en el 133 de la Carta Magna se haga exigible jurídicamente, es necesario, como el propio artículo lo dice,
que se establezca mediante ley la obligación concreta, ese deber concreto se convierta en una obligación jurídica, y para eso se requiere de la ley. El tributo tiene dentro de nuestro texto fundamental un fin fundamental, básicamente de cobertura o de financiamiento de las cargas públicas. Y eso lo enfatiza tanto el artículo 133 como el artículo 316. Pero también encontramos en varios artículos, como el 2, el 132, 133 y 135, que el Estado debe procurar el bien común y la justicia. Por consiguiente, el tributo va dirigido a financiar la consecución de esos objetivos, pero él también debe ser justo. Y ya vamos a ver de qué manera esa justicia se logra cumplir o procurar. Más allá de ese fin de financiamiento o cobertura que puede tener la tributación, también puede tener un fin dirigista, que es aquel tributo que más que procurar la generación de ingresos públicos por esa vía y de generar recaudación, lo que busca es influir en el comportamiento de los agentes económicos, generalmente desestimulándolos, disuadiéndolos de la realización de ciertas actividades que no se consideran del todo favorables o convenientes para el Estado y para la comunidad en general. A veces, al leer el texto constitucional, observamos cómo pareciera que algunos artículos le asignan como rol a la tributación el de la distribución de la riqueza, el de la protección de la economía, el de la elevación del nivel de vida de la población. En mi opinión, creo que son aspectos que deben ser considerados por el legislador al diseñar, estructurar, implementar el tributo, pero yo creo que estos no son fines en sí mismos de los tributos, salvo casos muy excepcionales, sino que allí es donde precisamente viene la vinculación de la tributación con el resto de la hacienda pública y fundamentalmente con el presupuesto y el gasto público, que son las herramientas naturales y efectivas para precisamente lograr ese propósito de distribución de la riqueza, protección de la economía y elevación del nivel de vida de la población. La tributación es una pieza dentro de un engranaje mayor que es la hacienda pública, y toda tiene que estar bien estructurada e interrelacionada. Existen una serie de principios rectores de la tributación que están contemplados en la Carta Magna, y aquí empezamos a vincular lo que es la tributación con ese Estado de Derecho y de justicia, en donde ya aquí tenemos una primera limitación del actuar del legislador al ejercerse el poder tributario. Estos elementos tienen que ser tomados en cuenta. La generalidad, y esto es una expresión entonces de solidaridad, todos tenemos la obligación. Sin embargo, recuérdense lo que decía el artículo 135, según nuestras capacidades, y también lo repite el 133, ya más concretamente en lo tributario, según nuestra capacidad económica. Entonces, esa generalidad no significa que todos tienen que tributar, todos tenemos la potencialidad de ser contribuyentes, pero cada uno lo va a hacer según el tipo de tributo, según las circunstancias. Lo que sí es importante es que todo aquel que esté en las mismas condiciones y en esas condiciones, en su totalidad ese sector o ese grupo de la población tendrá que cumplir con ese deber devenido luego una obligación jurídica. La capacidad económica precisamente también es una expresión de esa justicia, porque precisamente lo que se busca es que el tributo tome en consideración esa capacidad que tiene el contribuyente de sacrificar parte de su riqueza, parte de su patrimonio en función de cumplir ese fin de la solidaridad. No confiscatoriedad, bueno, precisamente impone un límite dirigido también a preservar otros derechos que están en la Constitución, como el derecho a la propiedad, el derecho de la libertad económica, y también el de evitar esos excesos
que terminen atentando contra derechos humanos que también tienen que ser preservados. Luego está el principio de la progresividad, donde precisamente aquí observamos cómo en búsqueda también de esa justicia y de esa redistribución de la riqueza, de alguna manera, pues termina pagando quien tiene más y pagando menos quien tiene menos. Que se busque una redistribución de la riqueza, bueno, a través de esa progresividad algo puede lograrse en ese sentido. Sin embargo, insistimos, es a través de la figura del gasto público vía presupuesto que esa redistribución de riqueza puede lograrse de una manera más efectiva y contundente. Luego está el principio de reserva legal, de ley, que implica, como ya dijimos, que los tributos únicamente pueden ser creados por ley. Luego tenemos la seguridad jurídica, que viene dada precisamente porque se cumplan con todas estas formalidades dentro del proceso de presentación, discusión y aprobación de las leyes y luego su publicación, pero que también tiene que ver con una adecuada técnica legislativa y con una estabilidad dentro de nuestro sistema jurídico. Y luego que ese grupo de tributos que conforman el sistema tributario sea armónico, y que esa armonización no solo sea entre tributos, sino también en relación al resto de los componentes de la hacienda pública y de las políticas públicas, y luego que ese sistema tienda a la eficiencia, a la rentabilidad y la simplicidad. Si bien todos estos principios los hemos estado escuchando por muchos años, en la práctica ellos han ido perdiendo su esencia, su efectividad, y muchos de ellos son sumamente difíciles de instrumentar, garantizar, como es el caso, entre otros, de la capacidad económica y el de la no confiscatoriedad. Decía que entonces la tributación es una pieza fundamental dentro de la hacienda pública, porque dentro de los ingresos de los que se nutre el presupuesto están precisamente los de carácter tributario, y que luego vía gasto público es que terminan de alcanzarse los fines del Estado. El principio de legalidad presupuestaria implica que solo pueden efectuarse aquellos gastos que hayan sido previstos en la ley de presupuesto, y esto deriva en dos consecuencias. Uno, el de la unidad documental, el presupuesto debe ser uno solo, y el de la universalidad, es decir, que todos los gastos y todos los ingresos estén en él reflejados. Pero además existe lo que se llama el principio de la unidad del tesoro, que implica una ficción con acuerdo a la cual todos esos ingresos, sean los de carácter tributario o no, forman parte de un mismo tesoro, de una única cuenta, independientemente de que, como lo dice el artículo 35 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, ellos no ingresen materialmente a un banco o a una cuenta bancaria o a un patrimonio específico, al patrimonio específico de la República. Esto tiene como derivación lo que se llama la consecuencia de la no afectación, es decir, que toda esa masa de bienes e ingresos que forman parte del Tesoro Nacional no pueden estar afectados a la consecución de un fin preestablecido. Es decir, yo no puedo establecer que lo que voy a recaudar por concepto de impuesto sobre la renta en el presupuesto de la nación, un tanto por ciento de ello va a ir dirigido específicamente a cubrir tal gasto, porque eso afectaría lo que es uno de los grandes objetivos que se persigue con la planificación y el presupuesto como herramienta de la planificación, que es precisamente darle prioridad según las coyunturas y según las circunstancias puntuales de cada año a determinadas materias que, si ya están afectados los ingresos a fines preestablecidos, pues es imposible entonces atender esas particularidades puntuales que cada año se van presentando. Ese principio o esa consecuencia de la no afectación, sin embargo, tiene una serie de excepciones que están en el artículo, entre otras, en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, y que específicamente en materia tributaria tiene dos implicaciones. Uno, los ingresos que se obtienen con ocasión a los servicios autónomos sin personalidad jurídica, que son fundamentalmente tasas, y las contribuciones especiales. En la práctica, en estos últimos 20 años, hemos observado un uso abusivo de esta cláusula de corresponsabilidad social
y fíjense cómo se puso de moda a partir del año 2005 justificar la creación de una serie de obligaciones patrimoniales, en su gran mayoría de carácter tributario, precisamente en este discurso de la responsabilidad social y la corresponsabilidad social. Es decir, que la cláusula de corresponsabilidad social ha tenido un papel protagónico en estos últimos 20 años y se ha convertido en un conducto de financiamiento, en el fondo, como veremos más adelante, de un proyecto político que ha venido complementado con una que se llama el derecho penal del enemigo, una implementación de grandes mecanismos de control, amedrentamiento, sanciones, castigos, que en el fondo lo que han terminado es debilitando al sector privado con base a unas facultades exorbitantes de la administración tributaria que terminan convirtiéndose en abusos y en actuaciones hegemónicas. Hay un descontrol hacendístico además porque se ha exagerado en lo que respecta a la creación de tasas, lo que es contrario al Estado social de derecho, porque se supone que bajo esa solidaridad los particulares no tendrían por qué pagar por tantos servicios, sino que eso debiera en cierta forma cubrirlo el Estado, al menos bajo esa ideología del Estado social, pero si creas tasas, y más como las han creado últimamente, eso termina yendo contra esa concepción del Estado social. Luego se ha desarrollado un fenómeno parafiscal incontrolable, exagerado, desordenado. Ha habido una falta, por tanto, de armonización y un desfase total entre lo que es la legislación, el ritmo al que va la actuación estatal, la doctrina, la jurisprudencia, la legislación, la acción de gobierno. Hechas estas consideraciones, entonces, me voy a referir al concepto de tributo y a sus especies. Fíjense que tradicionalmente, y muestra de ello lo representa la sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia del 27 de julio de 2006, el concepto de tributo ha venido siendo manejado por el poder público, fundamentalmente nacional, bajo las premisas de que todo tributo necesariamente tiene que ser percibido por un ente público. Por otro lado, que tiene que tratarse de sumas de dinero, que debe tener un origen legal y que debe estar destinado a cubrir gastos públicos en procura de fines del Estado. En ese sentido nos preguntamos, ¿es mandatorio que ese ingreso tributario sea percibido por un ente público? Nos preguntamos también, ¿la única manera de honrar una obligación tributaria es en dinero? Obvio que tiene que tener un origen legal, eso está clarísimo en el artículo 133 de la Constitución. Ahora, ¿qué se entiende por ley? Y luego, ¿qué podemos entender por fines del Estado cuando en ello, si bien la Constitución marca una pauta, hay también un peso ideológico importante en su delimitación y ámbito de actuación estatal? Cuando hablamos de que entonces hay que, a mi modo de ver, modernizar el concepto de tributo, es porque yo considero que esos 4 elementos que acabamos de ver, que tradicionalmente se señalan respecto del tributo, si bien pueden ser correctos, no pueden ser, a mi modo de ver, interpretados, aplicados o adoptados de una manera tan restrictiva y absoluta. Esos conceptos, a mi modo, de la misma manera en que hablábamos de la evolución del ser humano, la evolución del Estado, también la tributación como creación humana es una institución dinámica y que tiene que irse adaptando a los tiempos. Entonces, la propuesta de concepto de tributo que presento es la siguiente. Podría considerarse como una prestación patrimonial pecuniariamente valuable
exigida por ley con fundamento en la capacidad económica del obligado a satisfacerla y cuyo cumplimiento, según aquella establezca, implica la transferencia definitiva a un ente público o privado de su importe en dinero o en especie, aunque excepcionalmente también puede suponer una afectación patrimonial o un hacer, equivalentes y alternativos a libre discreción del sujeto pasivo, siempre dirigidos a coadyuvar a la consecución de los fines del Estado. Este concepto, que puede estar un poco largo, pretende abarcar todos estos elementos que en la práctica se han venido presentando, algunos de los cuales son válidos a mi manera de ver, siempre y cuando se instrumenten debidamente. ¿Por qué decimos que este concepto de tributo pudiera tener cabida en los tiempos que corren? En primer lugar, se trata indudablemente de una obligación de derecho público porque tiene un origen legal. Solo por ley puede crearse el tributo. Esa ley tiene que, además de ser una ley válida formalmente, tiene que ser justa porque su contenido debe reflejar todos esos valores, principios y fines que están previstos en la Constitución. Pero ¿cuál es el alcance actual del principio de reserva de ley? ¿Realmente la cumplen las tres categorías tradicionales de tributos en la misma medida? Sabemos que ley es aquella que emana de la Asamblea Nacional cuando ésta lleva a cabo el proceso legislativo que está previsto en la Constitución, que luego promulga el presidente de la República y se publica en Gaceta Oficial. Pero hemos visto en los últimos tiempos la exacerbación de la práctica de los llamados decretos leyes. Hemos visto también tributos creados con fundamento en la declaratoria de estados de excepción y emergencia económica. Hemos visto tributos creados por una Asamblea Nacional Constituyente y hemos visto actuaciones del Poder Judicial a través de sentencias de la Sala Constitucional que terminan reformando normas de rango legal. No me da tiempo de ir más allá de estas pinceladas, simplemente les dejo a la reflexión este tema, porque ya veremos cómo hay ciertas especies tributarias, especialmente el caso de las tasas, en donde ese principio de reserva de ley, como tradicionalmente lo hemos visto, se ha visto relajado, flexibilizado, y si bien ello no encuentra cabida, dada la redacción que tenemos de nuestro artículo 133 y 316 de la Constitución, en otros países como Colombia y España, eso ya ha ocurrido incluso a nivel constitucional y a mi modo de ver tiene razón y lógica, porque la tasa como tal, ya vamos a ver, así lo exige. Igual algunas contribuciones especiales. Tal vez en el caso del impuesto sí se puede ser más estricto y severo. Luego tenemos que se trata de una prestación patrimonial pecuniariamente valuable. Hablamos de una prestación patrimonial y no de una prestación pecuniaria, porque sí somos de la opinión de que es perfectamente posible que un tributo sea cumplido por vías distintas a la entrega de dinero. Puede haber un tributo que se honre en especie, como puede haber excepcionalmente y en forma alternativa y a discreción del contribuyente la posibilidad de que un tributo afecte en su destino algún aspecto patrimonial de esa persona o que implique una obligación de hacer. Todo esto siempre y cuando sea excepcional, sea justificado, y ya esto tiene sus antecedentes, en el caso al menos de lo que es el pago de tributos en especie. Por ejemplo, tenemos el caso del impuesto sobre sucesiones, en donde está contemplada la posibilidad de ahorrar el impuesto sucesoral mediante la entrega de obras de arte que considere el Estado deben acrecentar el patrimonio cultural y artístico de la República, o puede ser una afectación patrimonial excepcional, como es la del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda y Hábitat, en donde se trata de un dinero que es del trabajador, pero que él no puede disponer libremente, pero va dirigido siempre a la consecución de un fin del Estado, que es la satisfacción del tema de la vivienda. Pero también pudiera ser implicar un hacer,
como que sea siempre excepcional y justificado para que no raye en la violación del artículo 317 que prohíbe el cumplimiento de obligaciones tributarias mediante trabajo. Pero era el caso de la LOCTI de 2005, cuando el contribuyente podía honrar su obligación ejecutando proyectos dentro de su propia empresa. Y lo que es muy importante es que siempre persiga un fin público, que es que persiga el bien común, la justicia social, y que ese fin público se puede cumplir directamente por el Estado, pero también en forma indirecta a través de particulares. Y es cuando, precisamente, a través de un esquema como el de la LOCTI de 2005, es la consecución de un fin de promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnología, en donde el dinero no pasa ni siquiera, no sale ni siquiera del patrimonio del contribuyente en favor de un ente público, se invierte dentro del propio patrimonio de la empresa, pero eso sí, afectado a un fin específico de bien común, que favorece a ese contribuyente, pero también favorece a la colectividad en general. En definitiva, lo que quiero transmitir como mensaje es que muchas de estas figuras que se han venido implementando, que pueden haber estado mal implementadas en muchos aspectos, desde el punto de vista conceptual, pueden ser figuras que encuentren cierta cabida siempre y cuando se instrumenten de manera adecuada, que algunas de ellas sean excepcionales, que algunas de ellas sean a discreción del contribuyente, que te dé la opción de pagar en dinero o de ejecutar un proyecto dentro de tu propia empresa, y que ese tema de que siempre debe ingresar a un tesoro público no tiene mayor relevancia, al punto de que el propio artículo 35 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público contempla que siguen siendo parte del Tesoro Nacional ingresos o bienes que no tienen por qué entrar a formar parte del patrimonio del Estado como tal físicamente, sino que al quedar afectados a la consecución de un fin específico, aún permaneciendo en el patrimonio particular, siguen siendo de alguna manera parte de ese tesoro nacional y buscan la consecución de un fin público. Saltar esto simplemente para ir ya concluyendo, a pesar de que va a quedar alguna parte pendiente por exponer, cosa que podremos hacer en clases del posgrado de Derecho Financiero para quienes se inscriban en la materia de parafiscalidad que empezaremos a dar a partir de septiembre, o quienes decidan comprar el libro que hemos publicado, pues podrán ver en detalle todo aquello que no nos dé tiempo en esta oportunidad. Pero lo que les quiero señalar es que tradicionalmente, y esto es una tendencia a nivel mundial, persiste la tendencia de aceptar lo que se llama la clasificación tripartita o tridimensional del tributo, que es aquella que está compuesta por impuestos, tasas y contribuciones especiales. Cuando uno analiza estas tres categorías, uno se da cuenta que tienen serias debilidades, numerosas contradicciones, que no hay homogeneidad en las subespecies que cada una de ellas tienen como para entonces formar parte de esa especie, en el caso de las contribuciones especiales, y que muchos de estos principios que estuvimos viendo de la capacidad económica, del principio de reserva de ley, de la progresividad, no se cumplen propiamente. No voy a referirme a cada uno de las características del impuesto, las tasas y las contribuciones especiales. Simplemente voy a destacar algunos temas que me parecen importantes, por ejemplo, con relación a las tasas. Fíjense que las tasas, en el caso venezolano, últimamente tienden a simplemente ser fijadas en su importe a través de actos de rango sublegal. A veces, respetando unos parámetros o principios que están en la ley,
y otras veces ni siquiera ellos se cumple en esos términos. Y fíjense la tendencia que ha venido experimentando el Código Orgánico Tributario de precisamente reforzar esta idea de que basta para satisfacer este principio de reserva de ley con que la ley creadora del tributo fije unos lineamientos generales, unos parámetros, pero que luego sea el Ejecutivo Nacional a través de actos de rango sublegal quien termine de definir especialmente lo que son las alícuotas y la base imponible del tributo. En el caso de una tasa que precisamente se exige con ocasión a la utilización de un bien público o a la prestación de un servicio, por consiguiente hay una actuación estatal, hay un costo involucrado que necesita ser recuperado para poder financiar el funcionamiento de ese bien o la prestación de ese servicio, es prácticamente imposible fijar un importe de la tasa a través de una ley que se mantenga inamovible, salvo que se utilicen unidades de valor tipo unidades tributarias que vayan ajustándose en el transcurso del tiempo, pero que igual van a producir un desfase o una desvinculación entre lo que es la estructura de costos versus el comportamiento de esa unidad de valor, porque ¿qué tendrá que ver necesariamente el valor de la unidad tributaria o el del tipo de cambio más alto con lo que es la estructura de costo de la prestación de un servicio? Entonces, aquí es donde en otros países, como les mencioné, Colombia, España, esto se ha flexibilizado y sí se permite que en el caso de las tasas, siempre y cuando a nivel legal se fijen ciertos parámetros, a través de actos de rango sublegal se define el importe. En el caso venezolano, a la luz del artículo 133 y del 316 y 317 de la Constitución, no pareciera ser posible esta flexibilización. La capacidad económica pierde fuerza en relación a la tasa, porque precisamente hay unos costos involucrados, hay necesidad de recuperarlos y se cobra lo mismo al que mucho tiene o al que poco tiene. El pasaporte cuesta lo mismo para el que tiene dinero como para el que no tiene dinero. El que va a pasar un puente paga lo mismo si tiene un carro muy lujoso o si tiene un carro muy económico. Pero además, con el caso de las tasas, fíjense cómo ellas siempre están, o no siempre, pero su esencia o su naturaleza y su razón de ser implica que ellas estén afectadas a un fin específico, que es el del financiamiento de ese servicio público. Entonces, aquella teoría de que todo ingreso público forma parte del Tesoro Nacional y no puede ser afectado a un fin preestablecido, en el caso de la tasa no encuentra mayor cabida. Y es por eso que, por lo general, las tasas entonces se crean es por servicios autónomos sin personalidad jurídica, que son una de esas excepciones que está prevista en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Tenemos en relación al caso de las tasas todavía un tema pendiente por resolver, que es cuál es la naturaleza jurídica de lo que se cobra cuando ese servicio público o cuando ese bien es entregado en concesión a un particular para que sea quien lo exija. ¿Acaso aquello que era un tributo y era una tasa, cuando el Estado lo prestaba, deja de ser tributo y entonces se convierte en precio público o en otra cosa por el solo hecho de que medie una concesión? Bueno, todos esos son temas que en relación a la figura de la tasa siguen estando pendientes de ser solucionados y que en esta obra pues analizamos, destacamos y en la medida de lo posible tratamos de resolver. En el caso de las contribuciones especiales, también las contribuciones especiales han tendido a ser como un cajón desastre en donde se meten todo aquello que no encuadra dentro del impuesto y de las de las tasas. Y aquí también encontramos una serie de debilidades, pero podría decirse que las contribuciones especiales, a mi modo de ver, se deben clasificar en tres grandes categorías. Está la contribución especial por plusvalías, que comprenden a su vez tres subespecies, que son las contribuciones especiales por mejoras, las contribuciones especiales por cambio de intensidad de uso y las contribuciones especiales por cambio de zonificación. Se llaman de plusvalía porque precisamente en estos tres escenarios hay una actuación estatal que en principio debe repercutir patrimonialmente sobre un sector o grupo que ve
mejorado o incrementado el valor de su patrimonio, y es por ello que se justifica lo que es la exigencia del tributo. Pero luego tenemos otras contribuciones, como las contribuciones especiales de servicios impuestos, que son aquellas que se exigen a un sector cuando hay de por medio la prestación de un servicio que los favorece a ellos como grupo e indirectamente repercute favorablemente sobre la colectividad. Es el caso típico de las contribuciones especiales que se exigen en el sector bancario, en el sector de seguros, por los roles que cumplen los órganos reguladores en esos sectores, o en el sector eléctrico, por ejemplo, por el uso del espacio radioeléctrico. Y luego tenemos las contribuciones especiales de fomento, que se exigen cuando hay una disposición legal que identifica a un sector de la economía y a un grupo determinado que hace vida en él, que el Estado desea promover, promocionar, y entonces ese mismo sector aporta esa contribución especial, y el destino que se le da a esos recursos es la potenciación o el fomento de la actividad por ellas cumplida. Si uno analiza entonces impuestos, tasas, contribuciones especiales y empieza a contrastar si cumplen o no con exactitud y con aquella vehemencia que siempre los defendemos, los distintos principios rectores de la tributación, nos vamos a dar cuenta de que allí hay muchos mitos, hay cosas que no son tan ciertas y que tal vez es en relación al impuesto en donde es más factible decir que es posible cumplirlos y que además se cumplen. Pero en el caso de las tasas y las contribuciones especiales hay mucha flexibilización, mediatización y a veces un dejar pasar en relación a el cumplimiento de todos estos principios rectores, y en muchas oportunidades, aun cuando no estoy diciendo que ello sea válido legalmente, pues la ley debería empezar a adaptarse y ver cómo ajusta lo que es la estructura y el fin de estos tributos, como las tasas y las contribuciones especiales, a esos principios que les he venido comentando. En este cuadro, por supuesto, hago esa discriminación, que se cumple y que no se cumple de estos principios en relación a las tres categorías tradicionales. El caso de la seguridad social, a mi modo de ver, necesariamente debe dejar de tratarse como una contribución especial más. Ella tiene las particularidades suficientes para ser reconocida como una cuarta categoría tributaria, y tal vez la más importante es que precisamente respecto de la seguridad social, sí se genera un vínculo o relación jurídica intersubjetiva susceptible de ser incluso demandada judicialmente. Quien cotiza, por ejemplo, la seguridad social, tiene la posibilidad perfectamente, por ejemplo, de intentar una acción de amparo si no ve satisfecha esa contingencia que se busca cubrir a través de la seguridad social. Hay otras particularidades muy significativas en relación a la seguridad social, como por ejemplo que pueda ser reclamada la pensión por terceros que no han sido los que han cotizado, que en algunos casos puedan ser heredadas, que las hace, a mi modo de ver, entonces, susceptibles de una nueva categoría tributaria. Luego, el tema de la parafiscalidad, simplemente por razones nuevamente de tiempo, decirles que yo soy enemigo hoy día, después de haber hecho todos estos estudios, de seguir utilizando ese término de parafiscalidad. Yo creo que se debe utilizar el término de tributos afectados, porque muchas de estas obligaciones que hemos calificado de parafiscales o parapresupuestales, en realidad siguen siendo fiscales, siguen siendo presupuestales, solo que a veces no dentro del presupuesto de la nación, sino de presupuestos públicos como los de institutos autónomos o empresas del Estado, o incluso dentro del propio presupuesto de la nación, pero con un régimen excepcional, que es el caso de los servicios autónomos sin personalidad jurídica. Entonces, fíjense cómo ha habido una tendencia.
que es lo que yo llamo la afectación subjetiva de recurrir a la creación de institutos autónomos y empresas del Estado, que muchas veces lo que hacen es cumplir el mismo fin de la administración pública, y en donde sí podríamos hablar con perfecta propiedad de esa figura del alter ego, y es el caso típico del Fonden, en donde una empresa del Estado que no tiene como objeto social la realización de una actividad económica o comercial, que es lo que una sociedad mercantil debe hacer, que simplemente lo que cumple son las mismas funciones que cumple el Poder Nacional Central, y que se financia a través de un impuesto mal llamado Contribución Especial sobre Precios Extraordinarios y Exorbitantes del Mercado Internacional de los Hidrocarburos. Entonces, en realidad, aquí, cuando hablamos de parafiscalidad, esto no significa que ellas no sigan formando parte, esos ingresos no sigan siendo tributarios, no significa que no sigan formando parte de tesoros públicos, no significa que no estén sometidos a reglas presupuestarias, solo que sí se ha abusado en su creación y se ha terminado buscando rendijas por las cuales escaparse de lo que es la severidad y disciplina que impone el régimen presupuestario nacional. Entonces, más que hablar de parafiscalidad, yo hablaría de tributos afectados, porque resulta que esas afectaciones o esas afectaciones tanto materiales como subjetivas se dan tanto en casos de impuestos, en caso de tasas, como ya les dije, y en caso de contribuciones especiales. Incluso en el caso de las contribuciones especiales, y por ejemplo, por las contribuciones especiales por mejora, o en el caso de las tasas, es prácticamente de su esencia el ser un tributo afectado. Entonces, yo, como les digo, prefiero no hablar de parafiscalidad, sino de tributos afectados, y que aquí lo que se ha ido registrando es una proliferación irracional de esas afectaciones, que esa afectación puede ser material o subjetiva, que puede ser ese tipo de ingresos tributarios recaudados y administrados por sujetos distintos a la administración tributaria tradicional del CENIAT, y termina entonces recurriéndose o a institutos autónomos, empresas del Estado, a servicios autónomos sin personalidad jurídica e incluso a particulares, pero ha habido también unas muestras de autoritarismo encubierto en ese desempeño gubernamental de estos 20 años, en donde ha habido una denominación múltiple de este tipo de obligaciones. A veces cosas que son impuestos, tasas o contribuciones especiales no se les llama sino aportes, obligaciones, se utilizan una diversidad de títulos en lugar de llamarlos como deben llamarse. Hay una fundamentación manipulada de ellas en función de la cláusula de la corresponsabilidad social. Hay una inestabilidad jurídica porque una misma ley ha sido cambiada muchas veces y termina el contribuyente atentándose contra la seguridad jurídica que se debe al contribuyente. Hay una flexibilización de la reserva de ley, hay un colaboracionismo judicial evidente que ha amparado este tipo de prácticas y no ha procurado poner orden y sincerar la situación, y de la misma manera una pasividad de la Contraloría General de la República y de los demás órganos de control del Poder Público Nacional, porque a estas alturas no se tiene certeza de cuál es el grado de cumplimiento que ha habido de esos objetivos en el ámbito del deporte, en el ámbito de la cultura, de la cinematografía, de la ciencia y la tecnología, de la lucha contra las drogas, hasta qué punto se han cumplido o no esas obligaciones. Bueno, yo simplemente entonces les terminaría diciéndoles que así como existen todas estas obligaciones que sí son tributarias, pero que yo tendería a no calificar bajo el nombre de parafiscalidad, sino afectadas, y que en el único caso que tal vez no se puede hablar de parapresupuestalidad son aquellas en las que ni siquiera entran a un ente público, sino que permanecen en el sector privado, como por ejemplo era el caso de la LOCTI 2005, en donde yo invertí en mí mismo o podía hacer una transferencia de ese dinero directamente a otro ente privado,
sin necesidad de que pase como pasa ahora a el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el fondo creado a esos fines. También existen otras obligaciones que tendemos a veces a confundir con tributarias, pero que en realidad ya no responden a esa solidaridad pura, sino más bien dentro de la cláusula de corresponsabilidad social a la responsabilidad social, y que son expresión de la actividad regulatoria del Estado por aquello de que la libertad económica, de acuerdo a nuestra Constitución, no es absoluta. Ellas generalmente se exigen en función de relaciones laborales, de ciertos sectores de la economía que son altamente sensibles o a las condiciones bajo las cuales se ejercen las actividades económicas. En ellas, la capacidad económica es relativizada, a diferencia de lo que tiene que ser exaltada y tomada en cuenta en lo tributario, y atiende externalidades positivas o negativas. Por ejemplo, cuando ustedes ven la ley orgánica del trabajo, de las trabajadoras y los trabajadores, todos esos servicios sociales no remunerativos, a mi modo de ver, no son de carácter tributario, sino que responden a esta responsabilidad social. Cuando se impone a patronos, por ejemplo, que realizan actividades económicas en centros que están a más de 1000 kilómetros de un centro poblado, o que entonces de dotar a sus trabajadores de vivienda, de centros de educación, de comedores. Bueno, eso a mi modo de ver no son obligaciones tributarias, sino de estas que obedecen a la responsabilidad social. En el caso de la ley del INSES, el tema de los aprendices, también a mi modo de ver no tiene un carácter tributario, sino que es una expresión de responsabilidad social. En la ley de la actividad aseguradora, cuando se establece la obligación a las aseguradoras de contar con pólizas especiales que cubran a personas de la tercera edad o con enfermedades preexistentes, esos son obligaciones que responden a la responsabilidad social. Cuando a las emisoras de radio se les impone la obligación de transmitir mensajes de interés colectivo o social, eso también son expresiones de responsabilidad social que por más que influyan patrimonialmente o que te resten posibilidades de utilizar esos espacios o ese dinero en otros fines, no son tributarias, sino que responden a la responsabilidad social. Bueno, yo lo voy a dejar hasta acá, independientemente de que hay algunas partes que hubiera querido exponer de una manera más exhaustiva o que prefiero no seguir exponiendo, para dar la oportunidad de que en caso de que algunas personas tengan deseo de intercambiar algunas opiniones o formular algunas preguntas, pues podamos atender a esos requerimientos, y simplemente los invito nuevamente a quienes tengan interés en inscribirse en el posgrado de Derecho Financiero, que lo hagan, que pues a lo largo de un semestre uno se podrá exponer todas estas cosas y muchas más con la especificidad, exhaustividad y profundidad que ameritan, o también pues adquirir la obra que se ha publicado, que podrá ser adquirida a través de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Entonces te devuelvo la palabra, Luis Pompilio, a ti para que continuemos con la actividad. Gracias, profesor Carmona, por esta interesante disertación. Los invitamos a formular sus preguntas y comentarios a través de la sección Preguntas y Respuestas de la aplicación. Mientras lo hacen, pues les recordamos que las prescripciones de nuestra especialización en Derecho Financiero están abiertas hasta el próximo lunes 3 de julio. El proceso de postulación se cumple completamente en línea y toda la información sobre el programa, perfil de ingreso, prescripciones, costo de inversión, la pueden encontrar en nuestra página web www.posgrado.ucap.edu.be. Quizás sea interesante también decirles que nuestra especialización en Derecho Financiero es un programa de régimen semestral cuyo pensum ha sido actualizado y puede ser cursado en un año académico, 2 semestres. Las clases para la nueva cohorte comenzarán en septiembre de este año, y en ese próximo semestre el profesor Carmona nos va a acompañar dictando la materia para fiscalidad.
Quizás también les interese saber que la Universidad Católica Andrés Bello ofrece la posibilidad de cursar y aprobar materias aisladas de sus programas de posgrado a través de la modalidad cursos de ampliación. Esto significa, si alguno de ustedes estuviese interesado en solo ver inscribir la materia del profesor Carmona, se comunica con nosotros, los datos de contacto están en la página web, inscriben la materia y la cursan en las mismas condiciones que lo hacen los alumnos regulares del programa. La ventaja que ofrece esta modalidad, además de obtener un certificado de aprobación del curso, es que si posteriormente el estudiante decide postularse y comenzar la especialización, esa materia es automáticamente reconocida. Para cualquier información, no duden en comunicarse con nosotros. Yo voy a copiar mi dirección de correo en el chat. De todas maneras, tanto el número telefónico como esa dirección de correo están publicados en la ficha del programa en nuestra página web. Vamos entonces a cumplir la dinámica final de la actividad, respondiendo a las preguntas. Profesor, Sí, Eugenia Vacari, que es estudiante del programa, plantea lo siguiente. Profesor, ¿considera que la modificación del concepto de tributo por sí solo solventaría algunas de las fallas de nuestro sistema tributario? ¿Qué otras modificaciones considera pertinentes, al menos para comenzar a adecuar nuestro sistema a los principios constitucionales y necesidades actuales? sí. Yo diría que primero, un concepto de tributo simplemente es un aporte doctrinario. No es que va a estar incluido en ninguna disposición legal, pero sí contribuiría a adaptar esa figura que es tan importante a lo que son los nuevos tiempos, a las nuevas modalidades que se han ido ideando los distintos estados a lo largo de los años de exigencia o de cumplimiento de ese deber constitucional de solidaridad a través de esa prestación patrimonial valuable pecuniariamente, y que sí podría ayudar entonces a que se empiece a sincerar qué es tributario y qué no es tributario, para de esa manera entonces sí poder exigir respecto de aquello que se ha pretendido deslindar o manipular para no someterlo a los principios rectores de la tributación, meterlos por el carril, y que independientemente del nombre que el legislador les dé, exista la posibilidad de decir esto es un tributo, esto debió haberse dictado mediante una ley, sus elementos técnicos tienen que estar sometidos también al principio de reserva legal. Es decir, creo que sí podría ser un avance el que doctrinariamente y luego jurisprudencialmente empiece a evolucionarse en lo que respecta al concepto de tributo, que se atiendan técnicamente las debilidades y problemas que registran esa clasificación de los tributos en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Fíjense que en los modelos de Código Orgánico Tributario para América Latina y del CIAT existen conceptos de cada una de estas especies tributarias. Y bueno, yo creo que eso lo que hace es orientar al legislador, al agente económico y luego al sentenciador. Pero indudablemente, más allá del aporte doctrinario, tiene que haber una consolidación de la cultura tributaria, tanto respecto del contribuyente como respecto de la administración tributaria y del Poder Judicial, y solo teniendo claro los elementos técnicos de la tributación es que se puede empezar a dar esos pasos. Mientras exista el desorden, la manipulación que hoy día existe,
creo que estamos en un escenario caótico, distópico, que es el que impide avanzar y evolucionar. Entonces yo creo que sí contribuiría a poner orden en la materia. Gracias, profesor. Una de las participantes, Neive Guerrero, nos pregunta si las materias pueden ser cursadas a distancia. Eh, Se me olvidó comentarles que desde el inicio de la pandemia por COVID-19, todos los cursos de la universidad se comenzaron a impartir a través de nuestra plataforma de aulas virtuales, módulo 7. Actualmente, pregrado ha regresado a la presencialidad. Se estima que nuestros cursos de posgrado van a seguir siendo dictados en modalidad remota, al menos hasta el próximo año académico. De igual forma, ya este semestre muchos profesores están dando las clases de manera híbrida en aula con transmisión a través de Internet para los alumnos del interior o que no pueden trasladarse a la universidad. Pero en principio las materias se continúan dictando a distancia. Profesor, la próxima pregunta de Román Alberto Maldonado es la siguiente. ¿Cuál es su opinión respecto a la interpretación judicial del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda? Sí. Bueno, ese ha sido un tema bastante polémico sobre el cual escribí y publiqué junto con Carla De Vivo un artículo que está publicado en la revista de Derecho Tributario, publicado por la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, en el que sostuvimos el criterio de que para nosotros ese aporte sí tenía carácter tributario. Fíjense que en esa sentencia el Tribunal Supremo de Justicia basa su posición en precisamente ese elemento de que allí no mediaba una percepción de ese aporte por parte de un ente público, porque en realidad el Banavi, que es una sociedad anónima, cosa distinta, por tanto, de la República, una empresa del Estado, pero esos aportes, que saben que estén en dos componentes, uno patronal y otro del trabajador, ingresan es a una cuenta individual del trabajador. Entonces, no podríamos decir que hay una transferencia de ese dinero del patrimonio privado al patrimonio público, porque este sigue siendo de un particular. Lo que pasa es que ese particular no puede disponer libremente de esos recursos porque tiene que destinarlo única y exclusivamente a los fines que prevé la ley correspondiente, que van dirigidos fundamentalmente a atender ese derecho a la vivienda. Fíjense cómo este es un caso típico de concreción de esa corresponsabilidad social en donde Estado y particulares buscan mecanismos en donde cada uno hace un aporte económico o una contribución de orden administrativa y contralora para que se garantice la satisfacción de un derecho a la vivienda y en donde además tiene la particularidad de que ese recurso puede ser transferido a terceros o heredado. Y fíjense, bueno, por eso es que precisamente si vemos las particularidades que tiene esa obligación y la sometemos exclusivamente al concepto clásico y tradicional de tributo, ella entonces podría decirse que no es un tributo por los motivos que ya expusimos, pero resulta que en el fondo sí es, a mi modo de ver, un tributo, porque es algo que es una obligación de derecho público porque surge por mandato de ley. Ahí no hay discrecionalidad por parte del trabajador y del patrono de aportar o no, es una obligación. Luego existe una consideración en cierta forma de la capacidad contributiva en función de ese salario. Fíjense que en ese caso también es una excepción, se habla del salario integral y no del salario normal, como debería ser conforme a la ley del trabajo. Luego está dirigida a la consecución de un fin público, que es ese
es atender ese derecho social a la vivienda, pero tiene unas particularidades que no por ser susceptible de ser transferido a un tercero, no porque no ingresa un patrimonio público, deja de ser tributo. Sigue siendo una manifestación de solidaridad, sigue siendo una obligación fundamentada en la ley y busca un fin público. Entonces, por eso es que bajo el concepto que propongo, yo sí consideraría que ese tipo de aporte es de carácter tributario, independientemente de que pueda ser considerado un tributo afectado. Eso no le resta el carácter de tributo. Gracias, profesor. Creo que tenemos una pregunta más. Profesor, el alumno Rafael Punceles plantea lo siguiente. Creo que hay dos problemas claros identificados sobre el abuso de las categorías tributarias. El primero sería la violación de principios constitucionales a la hora de crear tributos o tributos afectados, y el segundo sería la enorme carga fiscal que genera la cantidad de tributos existentes en nuestro sistema. ¿Estaría de acuerdo en eliminar, entre paréntesis, derogar las normas que los crean, varios de esa larga lista de tributos? Sí, indudablemente, como señalaba, se ha abusado de la argumentación de lo que implica la cláusula de corresponsabilidad social. Es necesario que se respete la armonización que debe imperar en todo sistema tributario. Debe respetarse, en la medida de lo posible, la capacidad contributiva y procurarse lo que es el crecimiento de la economía nacional. Entonces, por eso decía que la tributación no se puede ver en forma aislada. No puede considerarse la única fuente de ingresos con la que cuenta el Estado para cumplir sus fines, mucho menos cuando estamos en presencia de un Estado que ha calificado como bienes del dominio público de la República todos los que son los recursos naturales que yacen en el territorio nacional y que representan por consiguiente la posibilidad de una fuente de ingreso patrimonial adicional para el Tesoro Nacional. Entonces, creo que sí es necesario racionalizar todo lo que son esas cargas, mantener la excepcionalidad de la afectación, darle nuevamente relevancia al presupuesto de la nación como la vía a través de la cual se determine el destino de los ingresos públicos. Darle solo carácter excepcional a estas figuras flexibilizadas o afectadas porque no necesariamente son las más efectivas o eficaces para generar ingresos públicos ni para cumplir los cometidos. No es lo mismo tener que verificar y controlar que un universo enorme de empresas están cumpliendo, por ejemplo, con el fin del desarrollo de la ciencia y la tecnología, a que eso se centralice de alguna forma y se canalice vía presupuesto y gasto público, y más bien dejar que las empresas actúen libremente en el ejercicio de su actividad económica, se encarguen de hacer lo que tienen que hacer, que es producir dinero y bueno, pagar los impuestos que tengan que pagar, y luego entonces sin afectación alguna la administración, el Poder Ejecutivo elabora el proyecto de presupuesto y la Asamblea Nacional lo aprueba. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo en que esa es una tarea que está pendiente y es una de las recomendaciones que yo hago, sobre todo evaluar toda esta política que se ha implementado de crear empresas del Estado e institutos autónomos que no son otra cosa que un alter ego de la República con el propósito de evadir lo que son las reglas y estructuras presupuestarias nacionales, que son las reglas generales en materia de administración del Tesoro Nacional. Gracias, profesor. Bien, hemos agotado el tiempo programado para esta actividad. En nombre de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UCAP, damos de nuevo las gracias al profesor Juan Cristóbal Carmona por su valiosa colaboración académica. Gracias a ustedes por asistir
y los invitamos nuevamente a visitar nuestra página web www.posgrado.ucap.edu.be. La grabación de esta clase magistral será publicada en los canales y redes sociales de los estudios de posgrado de la UCAP. Muchísimas gracias y feliz tarde. Hasta Profesor, luego. gracias. Hasta luego. No, a ustedes, un placer.